Gracia y paz, mi querida iglesia, mi querida familia en Cristo, donde quiera que te encuentres, deseo de todo corazón que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor derrame su paz y te bendiga en tu entrar y en tu salir cada día, que la obra que tus manos toquen sea bendecida, prosperada y siempre puedas caminar en victoria. ¿Sabes? Deseo que un momento puedas cerrar ahora tus ojos, ahí en compañía de quien esté a tu lado, ya sea en la iglesia o en tu casa, y podamos juntos encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Unimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para hablar contigo, pidiéndote que traigas revelación y conocimiento de tu palabra, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer más de tu buena, perfecta y agradable voluntad. Gracias, Señor, porque tu palabra va a ser compartida, va a ser predicada, va a ser hablada, va a ser expuesta, Señor, y pedimos que ella transforme nuestra vida desde adentro para que podamos llegar a ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Queremos cumplir tus sueños, queremos cumplir, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, decimos gracias y amén. Este mensaje que tengo preparado para ti lleva por título Sube a alguien a tu bote. Sube a alguien a tu bote. Sabes, en el año pienso 2007, allá en la estación de metro de Washington, D.C., en los Estados Unidos, un hombre empezó a tocar su violín. Literalmente miles de personas empezaron a pasar por aquel lugar y escúchame, apenas 6 se detuvieron a escuchar atentamente las melodías de aquel violín y cómo sonaba con la belleza que eran interpretadas todas estas canciones. De estas personas pasaron algunas otras 20 y dejaron unas monedas y algunos billetes que fueron como una ofrenda, podemos llamarle nosotros, de gratitud a este violinista. Lo que nadie se dio cuenta era de que se trataba de uno de los más prestigiosos y famosos violinistas del mundo. Su nombre, Joshua Bell. Y Joshua Bell, para ofrecer un concierto, la gente, para ir a verlo y escucharlo, paga cientos de dólares en los mejores y más prestigiosos lugares que hay alrededor del mundo. Pero así como nadie lo reconoció y nadie le dio valor, de la misma forma, el mundo entero hoy en día, incluyendo creyentes, caminamos y miramos el Evangelio de Jesucristo, la obra de Cristo, y no nos damos cuenta del inmenso valor que tiene para nosotros. Escúchame, la Biblia nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, escucha a partir del versículo 1, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice luego, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y está entre paréntesis, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos, la Biblia nos enseña que Dios nos ha amado tanto que ha sido capaz de dar la vida de su propio Hijo. Estábamos muertos, estábamos inmersos en delitos y pecados, pero la obra redentora de Cristo en la cruz nos rescata y nos lleva nos lleva a su presencia y nos da qué hacer en su reino. Dice en Mateo, en el capítulo 5, los versos 13 al 16. Voy a leerte la versión, la NTV,
Y dice así, Nueva Traducción Viviente: ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pisotean como algo que no tiene ningún valor. Verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y escucha el verso 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Escúchame, Charles Spurgeon tiene una frase que me impresionó cuando la escuché. Sé que suena sumamente radical, pero creo que vale la pena repetirla. Y dice, no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra. Algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. ¿Sabes? Cuando leemos la Biblia nos confronta, la Biblia nos desafía, porque nos lleva a buscar y a hacer la voluntad de Dios. Escúchame, no necesitamos tener, ir a pelear con la gente, pero lo que necesitamos es llevar el Evangelio a las personas. Me gusta lo que sucedió el día de ayer con mi hijo. Él entró a una tienda para ofrecer el servicio que en la compañía donde está trabajando, pues él vende. Y en este lugar era un lugar así un tanto místico, donde venden cosas, tú sabes, algo extrañas. Y él entra y les dice, oye, aquí hay unas vibras muy interesantes. Y la gente ya le dice, oh, ¿en serio? ¿Tú puedes percibirlo? Y él le dice, sí, yo soy una persona que percibo muy fácilmente estas cosas. Y realmente él estaba hablando la verdad. Por supuesto, se sentía las vibras de aquel lugar. No dijo si eran buenas o malas, pero se sentían las vibras. Y le dice, oh, caramba, ¿de dónde tú vienes? Y él le dice, de Bolivia. Y allá en la tierra de donde vengo, hay un contacto muy estrecho aún con las cosas naturales. Y le dice, aunque algunas personas utilizan una planta, por ejemplo, que se llama coa, para quemarla, yo estoy en contra de esto porque no podemos dañar la naturaleza de esta forma, pero si tú tomas un té con esta planta, es una planta medicinal. Y así empieza a hablar él de estas cosas con las personas y le dice, ¿y qué hacías tú ahí en Bolivia con ese conocimiento espiritual que tienes? Y le decía, sí, yo compartía especialmente con muchos jóvenes todos los conocimientos que tengo acerca de la espiritualidad. Y le preguntan, ¿y tú crees que podrías compartir con nosotros alguno de estos tus conocimientos? Podríamos hacer probablemente algunos entrenamientos a través de internet y cosas así. Y mi hijo le dice, claro, por supuesto, podemos hacerlo. Y ¿sabes qué estaba haciendo? Lo que Pablo decía, con los judíos soy judío, con los romanos soy romano, con los griegos soy griego y con los gentiles soy gentil, para ver si puedo alcanzar a uno de ellos para Jesucristo. Escúchame, no se trata de fingimiento, no se trata de ser un hipócrita, se trata de llegar a las personas con su lenguaje, en la forma que ellos hablan, para que el corazón de ellos pues no se cierre, más bien se abra a las buenas noticias. Es llevar a las personas a gritarles y decirles, mira, quien está tocando allá es Joshua, es uno de los más grandes violinistas, y todo el mundo dirá, oh, en serio, con razón su música es tan destacada. Nosotros necesitamos decir, mira, allá está Jesús, Él es el creador del cielo y de la tierra, pero es también el que vino en forma de hombre para salvarnos a cada uno de nosotros que estábamos perdidos. Queridos, esto es ser sal y esto es ser luz en medio de un mundo de oscuridad. Sabes, un joven estudiante viajaba en un tren y a su lado iba un hombre mayor leyendo su Biblia. El joven curioso le preguntó, disculpe señor, ¿usted todavía cree en ese viejo libro? Mientras que el hombre lo mira y muy seriamente le responde, claro que sí, porque este libro cambió mi vida. El joven, con una sonrisa un tanto burlona, le dice,
y usted cree que todavía tiene poder para cambiar algo o alguien en este mundo tan lleno de oscuridad y corrupción. El anciano cierra la Biblia, se da la vuelta y lo mira a los ojos y le dice: joven, si este libro pudo convertir a uno de los más grandes asesinos, llamado Saulo de Tarso, en un gran apóstol que le cambió el nombre por Pablo, él todavía puede cambiar vidas, y no una, muchas vidas. Queridos, Charles Spurgeon, vuelvo a mencionarlo, tiene una frase que realmente me cala profundo, y aunque sí, sus frases son muy, hasta podríamos decir a veces un tanto extremas, él dijo algo: no todo cristiano es un misionero. Perdóname, era así: todo cristiano es un misionero o un impostor. La frase simplemente quiere decir esto, que cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos la responsabilidad, la obligación y el privilegio de llevar las buenas noticias del Evangelio de Jesús a todo el mundo. Porque si no lo hacemos, entonces, ¿realmente seremos cristianos? Eso es lo que quiere decir Charles Spurgeon cuando menciona esta frase: todo cristiano es un misionero o un impostor. Espero que lo tomemos de lado amable y también reflexionemos, porque cada uno de nosotros pues somos llamados a cumplir la gran comisión. De hecho, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 28, los versos 19 y 20, te leo una vez más en la NTV, de la siguiente forma: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que yo les he dado, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa! Mis hermanos, la iglesia primitiva, eh, como se la conoce, comenzó allá apenas con 120 personas, entre hombres y mujeres, después de que Cristo murió, resucitó y fue ascendido a los cielos. Ellos estaban esperando la promesa que Jesús les había hecho de ser enviado el Espíritu Santo, y estaban esperando en el aposento alto. Y cuando fueron investidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo en su bautismo, dice la Biblia que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y escúchame, pronto, de 120 personas que eran, el Evangelio empezó a extenderse y se empezaron a contar 3,000 en la primera predicación de Pedro, 2,000 en otra predicación, y luego se empezaban a contar por miles, por miles. O sea, la predicación del Evangelio, cuando la gente empieza a conocer y a dar a conocer, escucha, cuando la gente empieza a conocer y a dar a conocer las buenas noticias del Evangelio, a un Cristo que vino por nosotros, que se entregó a sí mismo y que Dios lo resucitó de los muertos y que solamente en Él tenemos salvación y vida eterna, queridos, la gente empezó a compartir este mensaje y las personas se convirtieron, al punto que para el año 300 después de Cristo, de haber comenzado 120 en aquel aposento alto, escúchame, llegaron a ser más de 3 millones de personas. Es impresionante, es impresionante. Pero, ¿qué sucede después? Ya por el año 313, Constantino también se convierte y decreta que el cristianismo como una religión oficial en Roma, porque para entonces casi el 60% de los romanos ya eran, entre comillas, cristianos. Entonces se hace de la religión o del cristianismo una religión y se la oficializa, y la religión empieza a ser parte no solamente de la vida de las personas, sino también de la política, del poder, y se empieza a manipular a través de la religión. Empiezan a edificar grandes templos y la gente deja de moverse y de ir, y el cristianismo, en vez de ser algo vivo, se convierte en algo frío, manipulador, terrible, y se queda en medio de cuatro paredes. ¡Qué trágico!
¿Por qué empezaron a salir las personas para evangelizar? Pues porque al principio tú sabes que hubo una gran persecución que obligó a los cristianos a no quedarse solamente en Jerusalén. Porque ¿quién no quiere estar en Jerusalén? Si alguien te dice, te doy un pasaje para que vayas a la Tierra Santa, estoy seguro que dejas hasta tu trabajo y tomas vuelo para ir a Jerusalén porque sabes lo maravilloso que es aquel lugar donde tú puedes realmente sentir la presencia, hasta el día de hoy, la presencia viva de Dios. Pero, sabes, no se trata de quedarnos confortables en un lugar. Nosotros estamos confortables en la iglesia, nosotros estamos confortables, igual que aquellos creyentes primeros, en nuestras cuatro paredes. Pero Dios hace algo para que la gente salga, porque la comisión dice que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que hagamos discípulos de todas las naciones. Entonces, queridos, nosotros necesitamos salir y hablar, dar a conocer lo que ha sucedido con nosotros. Porque, como te dije, el Evangelio tiene poder para transformar la vida de las personas aún más terribles que nosotros podemos imaginar. Ya que menciono esto, se me viene a la mente la historia de un hombre que realmente es aterradora. Voy a tratar de no ser muy crudo, pero te digo que debes estar muy templado ahora para escuchar la historia de este personaje. Su nombre era Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee. Allá por los años 90, exactamente el año 91, fue apresado porque este hombre durante varios años de su vida fue aterrorizando a las ciudades en Estados Unidos porque él alcanzaba jóvenes de entre 14 a 30 años y cambio de dinero les tomaba fotografías, luego los drogaba, una vez que estaban drogados, sean niños o más grandes, abusaba física y sexualmente de ellos, luego los asesinaba o muchas veces después de haberlos asesinado los violaba y los descuartizaba y llegó incluso a comerse parte de algunas de sus víctimas. Tenía partes de los cadáveres guardados en su refrigerador, en su congelador, etcétera. Y cuando la policía lo encontró, este hombre parecía que estaba completamente inmutado. Le dieron como 160 cadenas perpetuas. Puedes imaginarte, o sea, si una persona vive, digamos, 100 años, tenía una condena de alrededor de 100 por 160. Así que ya tú puedes hacer tus cálculos matemáticos y sabrías cuántos años él tendría que haber estado preso por los tremendos crímenes que había cometido. Pero ocurrió algo así que destapa la cabeza y llega incluso a creyentes como nosotros a hacernos decir algo. ¿Será? ¿Será? ¿Será que un pastor llamado Roy, ¿cómo era su apellido? Discúlpame, Roy Ratcliffe, Roy Ratcliffe, lo visitó en la cárcel porque este hombre pidió que lo visitara un pastor. Y este pastor, Ratfield, lo visitó. ¿Y qué crees que sucedió? Después de algunas visitas, Jeffrey Dahmer entregó su vida a Cristo. Se arrepintió profundamente de todos sus pecados. Aunque mucha gente no puede dar crédito a eso porque la gente como yo y como tú podemos decir, ¿será que la gracia de Dios puede llegar a cubrir tanto pecado, tanta maldad? ¿Puede alguien que ha hecho tanto daño ser perdonado por Dios? ¿Realmente puede? Y sabes, la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Si fue o no fue perdonado Jeffrey Dahmer, o si fue o no fue real su conversión, no te lo puedo decir. Pero yo creo que como Dante Gebel dice en uno de sus mensajes, vamos a quedar muy sorprendidos el día que lleguemos al cielo, porque probablemente vamos a encontrarnos allá con mucha gente que ni se nos imaginaba que iban a estar o que podían llegar. Y vamos a sorprendernos porque muchos de los que tal vez pensábamos que iban a estar allá probablemente no lo estén. ¿Y sabes por qué? Porque a veces nos dedicamos más a ser jueces y verdugos que ser predicadores del Evangelio. Como dijo Spurgeon, nosotros en vez de ser misioneros estamos pasando como
agentes encubiertos, personas que estamos, como te dije antes, siendo impostores de la palabra, ¿sí? Y realmente Rackfield, este pastor, dijo que este hombre, Jeffrey Dahmer, estaba completamente arrepentido. Es más, él pidió ser bautizado en las aguas y dentro de aquel lugar, de esta prisión, Jeffrey Dahmer fue bautizado por este pastor y luego de algún tiempo uno de los otros presos se, entre comillas, vengó de él, vengóse de todos esos crímenes que había cometido y terminó asesinándolo. Ahora, tú dirás, ¿y realmente, pastor, crees que este hombre va a ir al cielo? Bueno, no me sorprende porque cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los dos hombres que estaba allá probablemente era Jeffrey Dahmer. O probablemente era yo, o probablemente eras tú. Ahora, escoge cuál de los dos hombres crucificados que estaban junto con Jesús eres tú, porque uno de ellos se burló de Cristo, mas el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, con sus últimas fuerzas y sus últimas palabras, le dijo, con toda certeza te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Así que si aquel hombre llegó al paraíso con Cristo, no me extraña que Jeffrey Dahmer, no me extraña que una persona como Saulo de Tarso, no me extraña que una persona como yo o como tú lleguemos mañana a la presencia del Señor. Porque la Biblia dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y sabes, este creo que es uno de los más grandes problemas que hoy en día estamos atravesando como creyentes. El pensar de que somos santos y hacernos a los santos y tener una fachada de santos y vivir con una apariencia de santos, pero realmente lo somos. ¿Estamos viviendo una santidad real o un fingimiento aparente? Eh, una de las historias que me conmueve profundamente es aquella que se encuentra en Hechos capítulo 3. De repente estaba Pedro y Juan, otro de los discípulos llamado el discípulo amado, caminando y estaban entrando al templo. Porque tú sabes que estos sí eran creyentes genuinos. Los otros que iban, pues no lo sé, pero algunos tal vez iban por devoción, otros tal vez simplemente por cumplimiento, otros tal vez estaban yendo al templo solo para cumplir, porque claro, era día de culto, pues sí hay que ir a la iglesia, ¿no? Porque si no, la esposa se enoja, el marido se enoja, papá no nos da permiso para salir más tarde con los amiguis, y si no voy a la iglesia, pues entonces voy a tener que escuchar toda la perolata. Escúchame, no vayas a la iglesia para cumplir. Ve a la iglesia porque allí es donde Dios va a recargar tus baterías, donde Dios va a hablar a tu corazón, donde Dios va a desafiarte y va a prepararte para ir al mundo y predicar el Evangelio, para predicar buenas noticias. Tú vas a la iglesia no para ver la cara larga del predicador, ni para ver la cara amargada de la persona que está a tu lado. Tú vas a la iglesia para tener un encuentro íntimo y personal con el Dios creador, con el Dios del cielo, y para decirle gracias, gracias porque me has perdonado, así como has perdonado a Pablo todos sus pecados, así como has podido perdonar al hombre de la cruz o a Jeffrey Dahmer. Señor, tú me has perdonado y me has limpiado de cada uno de mis pecados, porque no hay pecado más grande que tu gran amor. Caramba, gloria a Dios por eso. Escucha, mucha gente estaba yendo al templo llamado La Hermosa. Y en este lugar había un hombre que lo ponían a pedir limosna. Era un hombre que estaba paralítico, cojo de nacimiento, y lo dejaban allá. Y cuando Juan y Pablo y Pedro estaban entrando al templo, el hombre les dice lo que solamente sabía hacer. Dice, por favor, dame una limosna. Y Pedro le dice, mirándolo, este hombre expectando a ver cuánto me da, Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Y en el nombre de Jesús, levántate
y camina. Y cuando lo toma de la mano y lo levanta, este hombre que nunca había caminado se pone sobre sus pies y empieza a regocijarse porque hubo un enorme milagro. Escúchame, mucha gente nos dejamos impresionar por estos grandes milagros que sí, son reales. Pies creciendo, gente caminando, lo hemos visto muchas veces en la iglesia, personas en sillas de ruedas que han sido levantadas, personas con tumores, con cánceres, han sido sanadas. Y bueno, pero no nos regocijamos tanto cuando vemos que una persona que estaba muerta en sus delitos y sus pecados, por el gran amor con que Dios nos amó, es pasada de la muerte a la vida. Y pensamos de que esto no es un milagro, pero cuando nos damos cuenta, en realidad, este es el más grande milagro que puede ocurrir. Por eso es que Jesús nos decía, más grandes milagros de los que he hecho yo, harán ustedes. Y esto se refería a la predicación de su evangelio. Pues cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, entonces cosas tremendas cambian en lo espiritual, en la vida de las personas, y vidas son completamente transformadas. Ahora, Pedro y Juan, al haber hecho este milagro tan grande, de repente son increpados por los fariseos, por los doctores de la ley, y los ponen contra la espada y los enjuician y les dicen por qué han hecho estas cosas. Y Pedro, con toda esa osadía y valentía que tenía por causa del Espíritu Santo que moraba en él, les dice que era el nombre de Cristo. Dice, ¿por qué se sorprenden? ¿Creen que nosotros hemos hecho esto con nuestro poder? No, no, señores, lo hemos hecho en el poder del Evangelio, en el poder que nos ha dado aquel a quienes ustedes han matado, en el poder del nombre de Jesús. Y les predica, y entonces ellos quedan ahí tan confundidos, y al final terminan diciéndoles, bueno, por esta vez, váyanse, pero están prohibidos, escuchen, están prohibidos de hablar del nombre de Jesús. Y en Hechos 4, los versos 8 al 20 dice lo siguiente. Así que llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero fíjate el verso 19. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Pregunto, ¿a quién vas a obedecer? Es que no es muy corriente hoy que en este tiempo se hable de Cristo, ya no es tan cool, ya no es actual. Queridos, el Evangelio de hace 2000 años sigue siendo actual y vigente y tiene el poder para cambiar a las personas más malas y depravadas y convertirlas en hijos de Dios. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo la gente se va a arrepentir? ¿Cómo la gente va a conocer a Cristo si nosotros no les predicamos? Así que presta mucha atención porque el verso 20 es contundente y ya voy acabando. Dice el verso 20 de Hechos capítulo 4. Nosotros, escucha, y si puedes repetirlo, mucho mejor. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Escucha, no podemos callarnos, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. En otras palabras, predicar a Cristo resucitado no es una obligación. Escúchame, es un privilegio. Pero tenemos que entender que este mandamiento, la gran comisión, es para obediencia. Pero junto con esta obediencia, nosotros tenemos que cargarla, porque si lo haces solo por obedecer, ay, tengo que obedecer, así como cuando algunos dicen, hay que obedecer de dar diezmo, y algunos están todavía más ahí como moscas afilándose, así porque es un buen negocio. Dice que yo voy a dar 10 y Dios me va a devolver 100. Qué buen negocio. No, no, o sea, cuando nosotros queremos hacer este tipo de cosas, siempre se me ocurre lo que sucedió con Ananías y con Zafira, aquellos dos que cayeron muertos por tratar de hacer algunos negocios a espaldas del Espíritu Santo. No lo hagas. No te digo que vas a morir, pero te digo que no vas a recibir ninguna bendición que no proceda de Dios. Escucha, no se trata de predicar por obligación, se trata de que vamos a hablar, porque Dios tiene para nosotros un tiempo maravilloso y Dios quiere para nosotros cosas grandes y tremendas. Escúchame, el mandamiento de la Gran Comisión es el cumplimiento de aquel mandato
por nuestra obediencia, pero nosotros necesitamos no solamente obedecer, sino que tenemos que hablar desde la experiencia. Y esto es algo que va a cambiar vidas y va a transformar. Dice una vez más el verso 20, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos oído y visto. Entonces está hablando de una experiencia íntima y genuina. En Jeremías, en el capítulo 20, cuando Jeremías quiso callar, el versículo 9 nos dice así, Jeremías 29 en la NTV. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de hablar, pero no me puedo quedar callado. Escúchame. Jeremías decía, tu palabra arde en mi interior. Hermano, deseo con todo mi corazón que el fuego del Espíritu Santo empiece a arder en tu interior y que tú no puedas callar, que tú no puedas dejar de compartir lo que has visto y lo que has oído acerca de Jesucristo. Escúchame, no se trata de ir repartiendo solamente volantes. Te voy a explicar esto de esta manera. Te lo hago en la forma de una ilustración. Imagínate que estás en un bote y hay mucha gente que se está ahogando en el mar. Y tú agarras y empiezas a lanzar salvavidas por doquier para que la gente los agarre. Están todos ahí tratando de sobrevivir después de un naufragio y tú lanzas salvavidas. Regresas a casa y dices, hermanos, quiero comunicarles que esta noche he lanzado 300 salvavidas. Y toda la gente dirá, ¡ah! ¡Qué bueno, hermano! Usted lanzó 300 salvavidas. Y alguien tal vez en medio de la congregación levanta la mano y tímidamente pregunta, ¿y salvaste a alguien? ¿Y alguien se salvó? Y alguien podría decir, realmente no lo sé, pero sí les di la oportunidad de que se salvaran. Les lancé los salvavidas. Escúchame, no se trata de que nosotros andemos en la vida regalando folletitos o mismo tal vez hasta comprar Biblias y entregarlas. No, no digo que está mal. Escúchame, no digo que está mal. Pero ¿no crees que sería mejor llevar tu bote hasta donde están los náufragos y subir a alguno de ellos a tu bote y llevarlo hasta la orilla y ponerlo en tierra firme y si es necesario pues llevarlo al hospital, encargarte de que lo curen y cuando esté sano presentarlo y hacer fiesta con todos para decir hemos podido salvar a una persona? La Biblia dice que cada vez que un pecador se convierte, mi hermano, hay fiesta en los cielos. No dice que cada vez que la gente anda lanzando papelitos o salvavidas, hay fiesta. La Biblia es clara y dice, hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente y se convierte. Queridos, nosotros necesitamos llevar las buenas noticias a las personas, no por obediencia, basados en obediencia, pero fundamentados en la experiencia. Que conozcan al Cristo vivo, resucitado, a ese Dios de amor, de compasión, de misericordia, de perdón, de gracia, a ese Dios que tú conoces, porque solamente así vas a poder cumplir lo que el Señor nos dice. Os digo, dice en Lucas 15:10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Querido, el Evangelio son solo esto, buenas noticias. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que, queridos, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos y hemos sido restaurados por Dios. Estábamos perdidos, pero hoy podemos ver que Jesús nos rescató. Como dijo aquel hombre ciego, no sé quién hizo el milagro, pero solo sé una cosa, que antes no podía ver, pero ahora veo. Espero que a partir de hoy tus ojos sean abiertos y como dice Charles Spurgeon, también nosotros podamos utilizar su misma frase. Él decía, mi teología tiene 4 pequeñas palabras. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Punto. Así que
Dios puede usarte a partir de hoy donde tú estés, donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias. Dios puede utilizarte con poder. Queridos, ser luz en el mundo, en un mundo que está lleno de oscuridad, significa simplemente obedecer a Jesús y cumplir la gran comisión. No se necesita hacer grandes cosas, no se necesita tener buenos equipos, no se necesita tener gran estudio teológico, se necesita simplemente un corazón tierno, fiel, compasivo y misericordioso. Y se necesita invertir nuestro tiempo, no digo nuestro dinero, aunque también se necesita dinero, invertir en las personas, hacerles un acompañamiento. Esto se trata de un discipulado genuino. Podemos seguir repartiendo volantes, podemos seguir repartiendo regalos, pero esto difícilmente va a cambiar una vida. Más al contrario, si nosotros discipulamos a una persona, le hacemos un seguimiento, un acompañamiento, y luego le enseñamos a hacer lo mismo que nosotros hemos hecho con ella. Hoy somos 2, mañana vamos a ser 4, pronto 8 y 16 y 32 y 64 y 128, y así progresivamente iremos multiplicando la palabra de Dios y su reino. Ahora quiero cerrar con esto. Quiero que imagines un día en el cielo. Llegarás un día al cielo y una persona moviendo su mano te saludará. Hermano, hermano, aquí, aquí, aquí. Y tú le dirás, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y te dirá, gracias por haberme predicado aquella vez desde tu corazón, desde tu experiencia. Y tú le dirás, no sabes cuánto me alegra verte aquí. Y él probablemente se dé la vuelta y te diga, pero sabes, no estoy solo. Mira, esos millones son los que he podido alcanzar, al igual que tú. Tú me alcanzaste a mí, yo alcancé unos cuantos millones. ¡Wow! Y es que, hermano, tú no sabes a quién puedes tocar con el Evangelio. Porque cuando Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, fue a encontrarse con un solo hombre. Y ese hombre estaba endemoniado. Pero después que tuvo un encuentro con Jesús, aunque este hombre le dijo, Maestro, quiero ir contigo, Jesús le dijo, no, ve a tu casa, cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Este hombre, sin tener conocimiento, sin tener tecnología, sin tener tantas cosas que hoy nosotros tenemos, fue y se convirtió en un gran predicador de la palabra del Señor. Y mucha gente en Grecia se convirtió y fue un punto fundamental para que el Evangelio también pueda entrar a aquella región. Así que, mi hermano, termino con esta frase. Cuando tú obedeces la gran comisión, no solo transformas vidas, sino experimentas, escúchame, experimentas la presencia viva de Dios contigo. Así que mi gran desafío en este día es, sube a alguien a tu bote. Déjame orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, doy gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra y de poder, Señor, llegar por lo menos a un corazón en este día con esta palabra, para que ese corazón sea empoderado, Señor, por tu gracia y por tu Espíritu Santo, y que sea impulsado para salir, para predicar las buenas noticias del reino, para, Señor, poder hablar acerca de lo grande y poderoso que eres tú. Señor, que tengan una experiencia viva y personal con Jesús y puedan hablar no solamente de lo que otros dicen, sino de lo que ellos han visto, oído y experimentado y vivido, Señor. Que lo que hagan y lo que digan, Señor, sea así desde su corazón. Padre, para que estas personas que les escuchen, les miren y les sigan, puedan ser transformados y bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo a cada persona que hoy nos escucha y nos ve por este medio, para que ellos sean, Señor, empoderados por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo. Que sea tu presencia acompañándoles, guiándoles, sanándoles, liberándoles, Padre, y ayudándoles a otros a ser libres, sanos y salvos. Señor, gracias porque tu presencia, como dice tu palabra, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre
precioso de Jesús, Señor. Gracias. Y si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, te pido que tomes una decisión en este momento. Eres uno de los dos hombres que estaba crucificado con Jesús. Tú puedes ser el uno o el otro. Uno de ellos se burló y no sabemos dónde está. Aunque lo más seguro es que tú sabes, en un lugar muy caluroso y lleno de tormento. Mas el otro que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le dijo, con toda certeza te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. No sé hasta cuándo vivirás, no sé hasta cuándo yo viviré, pero sí sé algo con seguridad sobre mi persona. Es que Jesús es mi Señor y Él es mi Salvador. Espero que tú puedas hacer también de Cristo tu Señor y Salvador para que también tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y un día juntos podamos encontrarnos allá en la presencia de Dios cuando Él venga o seamos nosotros llevados por Él. Así que si quieres hoy aceptar a Cristo, te pido que cierres un momento tus ojos y repitas una oración con tus propias palabras, pero desde lo profundo de tu corazón. Y dile, Dios del cielo, hoy quiero entregarte mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y desde este momento, Dios, sé tú mi Padre y haz de mí tu Hijo. Gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por enviar a Jesús a tomar mi lugar en la cruz. Recibo también la obra de Cristo en mi vida, una obra que me sana, que me libera, que me restaura, que me perdona y que me redime. Gracias, porque desde este momento soy un hijo tuyo. Amén. Que Dios te bendiga. Gracia y paz, querida iglesia, y Dios mediante, nos volvemos a ver en 7 días.